Buenos días. ¿Puede decirme el tiempo que hará hoy? Buenos días. ¿Puede decirme el tiempo que hará hoy? Buenos días. Claro, con mucho gusto. Buenos días. Claro, con mucho gusto. ¿Cuál es la temperatura máxima para hoy? ¿Cuál es la temperatura máxima para hoy? La temperatura máxima será de 28 grados. La temperatura máxima será de 28 grados. ¿Y la temperatura mínima? ¿Y la temperatura mínima? Por la noche bajará a unos 18 grados. Por la noche bajará a unos 18 grados. ¿Va a llover hoy? ¿Va a llover hoy? No, la probabilidad de lluvia es muy baja. No, la probabilidad de lluvia es muy baja. Solo el 5. Solo el 5. Sí, solo un 5%. Estará seco. Sí, solo un 5%. Estará seco. Entonces, ¿puedo dejar el paraguas en casa? Entonces, ¿puedo dejar el paraguas en casa? Sí, no lo va a necesitar hoy. Sí, no lo va a necesitar hoy. Perfecto. ¿El cielo estará despejado? Perfecto. ¿El cielo estará despejado? Por la mañana sí, con sol. Por la tarde habrá algunas nubes. Por la mañana sí, con sol. Por la tarde habrá algunas nubes. ¿Hará viento? ¿Hará viento? Viento suave del sur, nada fuerte. Viento suave del sur, nada fuerte. Entonces es un buen día para pasear. Entonces es un buen día para pasear. Exactamente, perfecto para visitar la ciudad. Exactamente, perfecto para visitar la ciudad. ¿Me recomienda llevar chaqueta para la noche? ¿Me recomienda llevar chaqueta para la noche? Sí, una chaqueta ligera será suficiente. Sí, una chaqueta ligera será suficiente. Muchas gracias por la información. Muchas gracias por la información. De nada, que tenga un buen día. De nada, que tenga un buen día. Gracias. ¿Y mañana hará mejor tiempo? Gracias. ¿Y mañana hará mejor tiempo? Mañana subirá un poco la temperatura. ¿Oh? Mañana subirá un poco la temperatura. Sin lluvia tampoco. Sin lluvia tampoco. No, mañana también estará seco y soleado. No, mañana también estará seco y soleado. Genial. Muchas gracias. Adiós. Genial. Muchas gracias. Adiós. Hola, buenos días. Necesito saber el clima para esta semana. Hola, buenos días. Necesito saber el clima para esta semana. Buenos días, claro. ¿Para qué días exactamente? Buenos días, claro. ¿Para qué días exactamente? Desde hoy lunes hasta el próximo domingo. Desde hoy lunes hasta el próximo domingo. Perfecto. Hoy lunes estará soleado con 25 grados. Perfecto. Hoy lunes estará soleado con 25 grados. Y mañana martes, necesito plantar tomates. Y mañana martes, necesito plantar tomates. Mañana martes estará nublado y más fresco, 20 grados. Mañana martes estará nublado y más fresco, 20 grados. ¿Lloverá? No quiero que se mojen las semillas. ¿Lloverá? No quiero que se mojen las semillas. No,
No hay lluvia prevista para el martes. No hay lluvia prevista para el martes. Bien. ¿Y el miércoles? Tengo que regar los campos. Bien. ¿Y el miércoles? Tengo que regar los campos. El miércoles estará parcialmente nublado, 22 grados. El miércoles estará parcialmente nublado, 22 grados. Viento. El viento fuerte puede dañar las plantas jóvenes. Viento. El viento fuerte puede dañar las plantas jóvenes. Viento suave del sur, nada preocupante. Viento suave del sur, nada preocupante. Perfecto. El jueves, quiero cosechar lechugas. Perfecto. El jueves, quiero cosechar lechugas. El jueves será soleado y seco, ideal para cosechar. El jueves será soleado y seco, ideal para cosechar. ¿Y el viernes? Planeo abonar la tierra. ¿Y el viernes? Planeo abonar la tierra. El viernes estará nublado con posible llovizna ligera. El viernes estará nublado con posible llovizna ligera. ¿Lluvia? Eso ayuda a que el abono se absorba bien. ¿Lluvia? Eso ayuda a que el abono se absorba bien. Sí, una lluvia suave por la mañana, después mejora. Sí, una lluvia suave por la mañana, después mejora. Bien. ¿Sábado? Necesito sembrar maíz. Bien. ¿Sábado? Necesito sembrar maíz. El sábado estará soleado con 27 grados, calor agradable. El sábado estará soleado con 27 grados, calor agradable. ¿Humedad? El maíz necesita humedad para germinar. ¿Humedad? El maíz necesita humedad para germinar. Humedad moderada, alrededor del 60%. Humedad moderada, alrededor del 60%. Entonces el sábado es buen día para sembrar. Entonces el sábado es buen día para sembrar. Sí, completamente. Y el domingo estará despejado. Sí, completamente. Y el domingo estará despejado. ¿El domingo también hace calor? Voy a descansar. ¿El domingo también hace calor? Voy a descansar. Sí, 28 grados y sin nubes. Buen tiempo para descansar. Sí, 28 grados y sin nubes. Buen tiempo para descansar. ¿Hay alerta de tormenta o helada esta semana? ¿Hay alerta de tormenta o helada esta semana? No, ninguna alerta. El clima es estable toda la semana. No, ninguna alerta. El clima es estable toda la semana. ¡Qué alivio! Entonces puedo planificar bien mi trabajo. ¡Qué alivio! Entonces puedo planificar bien mi trabajo. Exacto. ¿Necesitas algo más del pronóstico? Exacto. ¿Necesitas algo más del pronóstico? No, gracias. Con esto tengo suficiente. No, gracias. Con esto tengo suficiente. De nada. Que tengas una buena semana en el campo. De nada. Que tengas una buena semana en el campo. Gracias, igualmente. Adiós. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós y buena suerte con tus plantas. Adiós y buena suerte con tus plantas. Gracias. Ahora a trabajar con el pronóstico en mente. Gracias. Ahora a trabajar con el pronóstico en mente. Perfecto. Cuídate y hasta luego. Perfecto. Cuídate y hasta luego. Hola María, ¿has oído la advertencia de tormenta?
Hola María, ¿has oído la advertencia de tormenta? Sí, Pedro, hay una alerta por tormenta severa esta noche. Sí, Pedro, hay una alerta por tormenta severa esta noche. ¿Es muy peligrosa? ¿Qué debo hacer? ¿Es muy peligrosa? ¿Qué debo hacer? Es mejor quedarse en casa y cerrar las ventanas. Es mejor quedarse en casa y cerrar las ventanas. ¿Debo desconectar los aparatos eléctricos? ¿Debo desconectar los aparatos eléctricos? Sí, eso es recomendable para evitar daños. Sí, eso es recomendable para evitar daños. ¿Y si hay inundaciones? ¿Qué hago? ¿Y si hay inundaciones? ¿Qué hago? Si hay inundación, sube a un piso alto. Si hay inundación, sube a un piso alto. ¿Tengo que preparar una linterna? ¿Tengo que preparar una linterna? Sí, ten linternas y pilas de repuesto. Sí, ten linternas y pilas de repuesto. ¿Qué más necesito tener listo? ¿Qué más necesito tener listo? Agua potable y comida no perecedera. Agua potable y comida no perecedera. ¿Cuándo empezará la tormenta? ¿Cuándo empezará la tormenta? Según el pronóstico, empieza a las 8. Según el pronóstico, empieza a las 8. Gracias, voy a prepararme ahora. Gracias, voy a prepararme ahora. De nada, cuídate y mantente seguro. De nada, cuídate y mantente seguro. Hola, soy estudiante de ciencias. ¿Puedo preguntarle algo? Hola, soy estudiante de ciencias. ¿Puedo preguntarle algo? Claro, trabajo aquí en la estación meteorológica. Dime. Claro, trabajo aquí en la estación meteorológica. Dime. ¿Cuál es la temperatura más alta que han registrado aquí? ¿Cuál es la temperatura más alta que han registrado aquí? La temperatura más alta fue de 42 grados Celsius. La temperatura más alta fue de 42 grados Celsius. 42. ¡Qué calor! ¿Y cuándo pasó eso? 42. ¡Qué calor! ¿Y cuándo pasó eso? Fue el 15 de julio del año 2022. Fue el 15 de julio del año 2022. Ah, el verano pasado. ¿Y la temperatura más baja? Ah, el verano pasado. ¿Y la temperatura más baja? La más baja fue de 10 grados bajo cero. La más baja fue de 10 grados bajo cero. 10 grados bajo cero. Eso es muy frío. ¿En invierno? 10 grados bajo cero. Eso es muy frío. ¿En invierno? Sí, fue el 3 de enero del año 2021. Sí, fue el 3 de enero del año 2021. Entonces hay una gran diferencia entre las temperaturas. Entonces hay una gran diferencia entre las temperaturas. Exacto, más de 50 grados de diferencia. Exacto, más de 50 grados de diferencia. ¿Usan instrumentos especiales para medir esos récords? ¿Usan instrumentos especiales para medir esos récords? Sí, usamos termómetros digitales muy precisos. Sí, usamos termómetros digitales muy precisos. ¿Y los récords cambian cada año? ¿Y los récords cambian cada año? A veces sí, depende del clima. A veces sí, depende del clima.
Qué interesante. Muchas gracias por la información. Qué interesante. Muchas gracias por la información. De nada. Siempre es bueno hablar con estudiantes curiosos. De nada. Siempre es bueno hablar con estudiantes curiosos. Hasta luego. Voy a escribir estas cifras en mi informe. Hasta luego. Voy a escribir estas cifras en mi informe. Buenos días. Hace mucho calor, ¿verdad? Buenos días. Hace mucho calor, ¿verdad? Sí, hace calor, pero lo peor es la humedad. Sí, hace calor, pero lo peor es la humedad. La humedad está muy alta hoy, ¿no? La humedad está muy alta hoy, ¿no? Sí, el pronóstico dice 80%. Sí, el pronóstico dice 80%. 80% es mucha humedad. Voy a correr. 80% es mucha humedad. Voy a correr. Correr con esta humedad es difícil. Correr con esta humedad es difícil. Sí, lo sé, pero necesito hacer ejercicio. Sí, lo sé, pero necesito hacer ejercicio. La humedad hace que el aire se sienta pesado. La humedad hace que el aire se sienta pesado. Exacto, respirar es más difícil. Exacto, respirar es más difícil. Y sudas mucho más rápido. Y sudas mucho más rápido. Sí, eso no me gusta, pero quiero correr 5 kilómetros. Sí, eso no me gusta, pero quiero correr 5 kilómetros. 5 kilómetros con humedad es mucho. 5 kilómetros con humedad es mucho. Tal vez solo 3 kilómetros. ¿Qué piensas? Tal vez solo 3 kilómetros. ¿Qué piensas? 3 kilómetros es mejor. Es importante no forzar el cuerpo. 3 kilómetros es mejor. Es importante no forzar el cuerpo. Tienes razón. Debo beber mucha agua. Tienes razón. Debo beber mucha agua. Sí, beber agua antes y después es clave. Sí, beber agua antes y después es clave. ¿Hay algún momento mejor para correr? ¿Hay algún momento mejor para correr? Por la mañana temprano o al atardecer, cuando baja la humedad. Por la mañana temprano o al atardecer, cuando baja la humedad. Ahora es temprano. ¿La humedad es menor ahora? Ahora es temprano. ¿La humedad es menor ahora? Un poco, pero aún está alta para correr. Un poco, pero aún está alta para correr. ¿Debo llevar una botella de agua mientras corro? ¿Debo llevar una botella de agua mientras corro? Sí, es buena idea. Hidratarse es muy importante. Sí, es buena idea. Hidratarse es muy importante. También debo usar ropa ligera, creo. También debo usar ropa ligera, creo. Ropa de algodón no es buena. Mejor ropa deportiva. Ropa de algodón no es buena. Mejor ropa deportiva. Voy a cambiar mi camiseta. Esta es de algodón. Voy a cambiar mi camiseta. Esta es de algodón. Buena decisión. La ropa seca ayuda a no tener calor. Buena decisión. La ropa seca ayuda a no tener calor. Gracias por los consejos. ¿Corres tú también? Gracias por los consejos. ¿Corres tú también? A veces, pero hoy solo camino. Prefiero días secos. A veces, pero hoy solo camino. Prefiero días secos. Entiendo. Correr con humedad no es para todos. Entiendo.
Correr con humedad no es para todos. Pero si empiezas despacio, tal vez te acostumbre. Pero si empiezas despacio, tal vez te acostumbre. Voy a intentarlo. Primero trotar suave. Voy a intentarlo. Primero trotar suave. Y descansa si te sientes muy cansado. Y descansa si te sientes muy cansado. Sí, voy a escuchar a mi cuerpo. Gracias. Sí, voy a escuchar a mi cuerpo. Gracias. De nada, buena carrera. De nada, buena carrera. Disculpa, ¿puedes ayudarme? Disculpa, ¿puedes ayudarme? Claro, ¿en qué puedo ayudarte? Claro, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero saber el índice V de hoy. Quiero saber el índice V de hoy. Muy bien. Hoy el índice es muy alto. Muy bien. Hoy el índice es muy alto. ¿Qué significa muy alto? ¿Qué significa muy alto? Significa que el sol quema rápido. Significa que el sol quema rápido. Ah, entiendo. Entonces necesito protección. Ah, entiendo. Entonces necesito protección. Sí, es muy importante usar crema solar. Sí, es muy importante usar crema solar. ¿Qué tipo de crema debo usar? ¿Qué tipo de crema debo usar? Te recomiendo una con SPF 50. Te recomiendo una con SPF 50. SPF 50 es suficiente. SPF 50 es suficiente. Sí, para tu piel clara es perfecto. Sí, para tu piel clara es perfecto. ¿Cada cuánto tiempo la aplico? ¿Cada cuánto tiempo la aplico? Debes aplicarla cada 2 horas. Debes aplicarla cada 2 horas. ¿Y después de nadar también? ¿Y después de nadar también? Sí, después de nadar o sudar mucho. Sí, después de nadar o sudar mucho. Vale, lo haré. ¿Necesito algo más? Vale, lo haré. ¿Necesito algo más? Un sombrero y gafas de sol también ayudan. Un sombrero y gafas de sol también ayudan. Buena idea. Tengo un sombrero aquí. Buena idea. Tengo un sombrero aquí. Perfecto. Y busca sombra al mediodía. Perfecto. Y busca sombra al mediodía. ¿A qué hora es peor el sol? ¿A qué hora es peor el sol? Entre las 12 y las 4 de la tarde. Entre las 12 y las 4 de la tarde. Entonces voy a la playa temprano. Entonces voy a la playa temprano. Buena decisión, disfruta del día. Buena decisión, disfruta del día. Gracias por toda la información. Gracias por toda la información. De nada, cuida tu piel siempre. De nada, cuida tu piel siempre. Una última pregunta. ¿Hay tienda cerca? Una última pregunta. ¿Hay tienda cerca? Sí, a 2 calles hay una farmacia. Sí, a 2 calles hay una farmacia. Perfecto. Voy a comprar la crema allí. Perfecto. Voy a comprar la crema allí. También venden protección labial. También venden protección labial. No lo sabía, lo compraré también. No lo sabía, lo compraré también. Los labios se queman fácilmente.
Los labios se queman fácilmente. Tienes razón. Muchas gracias. Tienes razón. Muchas gracias. Que tengas un buen día en la playa. Que tengas un buen día en la playa. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Y no olvides la sombra. Adiós. Y no olvides la sombra. Hola, ¿sabes qué velocidad tiene el viento hoy? Hola, ¿sabes qué velocidad tiene el viento hoy? Sí, lo miré esta mañana. Hay unos 15 nudos. Sí, lo miré esta mañana. Hay unos 15 nudos. 15 nudos. ¿Es buena velocidad para navegar? 15 nudos. ¿Es buena velocidad para navegar? Sí, es perfecta. No es demasiado fuerte ni demasiado suave. Sí, es perfecta. No es demasiado fuerte ni demasiado suave. ¿Y de qué dirección viene el viento? ¿Y de qué dirección viene el viento? Viene del norte. Eso es bueno para nuestra ruta. Viene del norte. Eso es bueno para nuestra ruta. Genial. ¿Crees que el viento va a aumentar? Genial. ¿Crees que el viento va a aumentar? No, el pronóstico dice que se mantendrá igual. No, el pronóstico dice que se mantendrá igual. Entonces podemos salir ahora, ¿no? Entonces podemos salir ahora, ¿no? Sí, pero espera un momento. Revisaré el radar. Sí, pero espera un momento. Revisaré el radar. De acuerdo. ¿Ves alguna tormenta cerca? De acuerdo. ¿Ves alguna tormenta cerca? No, todo está despejado. El tiempo es bueno. No, todo está despejado. El tiempo es bueno. Perfecto. Entonces, vamos a navegar. Perfecto. Entonces, vamos a navegar. Sí, prepara las velas. Yo preparo el timón. Sí, prepara las velas. Yo preparo el timón. Listo. Nos vemos en el mar. Listo. Nos vemos en el mar. Hola, perdone, ¿qué está haciendo? Hola, perdone, ¿qué está haciendo? Hola. Estoy preparando un globo meteorológico. Hola. Estoy preparando un globo meteorológico. Un globo meteorológico. ¿Para qué sirve? Un globo meteorológico. ¿Para qué sirve? Sirve para medir el clima en la atmósfera. Sirve para medir el clima en la atmósfera. ¿Qué cosas mide exactamente? ¿Qué cosas mide exactamente? Mide la temperatura, la humedad y la presión del aire. Mide la temperatura, la humedad y la presión del aire. ¿Y cómo sube el globo tan alto? ¿Y cómo sube el globo tan alto? El globo se llena con helio o hidrógeno. Es muy ligero. El globo se llena con helio o hidrógeno. Es muy ligero. Veo una caja pequeña debajo del globo. Veo una caja pequeña debajo del globo. Esa caja es la radiosonda. Lleva los sensores. Esa caja es la radiosonda. Lleva los sensores. ¿Los sensores envían la información al suelo? ¿Los sensores envían la información al suelo? Sí, la radiosonda transmite los datos por radio. Sí, la radiosonda transmite los datos por radio. ¡Qué interesante! ¿Y hasta dónde sube?
Qué interesante. ¿Y hasta dónde sube? Sube unos 30 kilómetros antes de explotar. Sube unos 30 kilómetros antes de explotar. ¿Explota? ¿Y la caja no se rompe? ¿Explota? ¿Y la caja no se rompe? La caja cae con un pequeño paracaídas para no dañarse. La caja cae con un pequeño paracaídas para no dañarse. Entonces, ¿puede reutilizar la radiosonda? Entonces, ¿puede reutilizar la radiosonda? A veces sí, pero muchas veces la perdemos. A veces sí, pero muchas veces la perdemos. ¿La pierden? ¿Dónde cae? ¿La pierden? ¿Dónde cae? Cae en el campo o en el bosque. A veces la encontramos. Cae en el campo o en el bosque. A veces la encontramos. ¿Y cómo saben por dónde va el globo? ¿Y cómo saben por dónde va el globo? El globo tiene un GPS pequeño. Sabemos su posición. El globo tiene un GPS pequeño. Sabemos su posición. Entonces pueden saber la dirección del viento también. Entonces pueden saber la dirección del viento también. Exacto. El viento mueve el globo y nosotros lo medimos. Exacto. El viento mueve el globo y nosotros lo medimos. ¿Usted trabaja para el servicio meteorológico? ¿Usted trabaja para el servicio meteorológico? Sí, soy meteorólogo. Hago esto todos los días. Sí, soy meteorólogo. Hago esto todos los días. ¿Todos los días lanzan un globo? ¿Todos los días lanzan un globo? Sí, 2 veces al día. A las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Sí, 2 veces al día. A las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. ¿Por qué a esas horas exactamente? ¿Por qué a esas horas exactamente? Son horas estándar para comparar datos en todo el mundo. Son horas estándar para comparar datos en todo el mundo. Ah, entiendo. Así los científicos comparten información. Ah, entiendo. Así los científicos comparten información. Correcto. Todos los países usan los mismos horarios. Correcto. Todos los países usan los mismos horarios. ¿Puedo ayudar con algo? Parece que ya está casi listo. ¿Puedo ayudar con algo? Parece que ya está casi listo. Gracias, pero ya termino. Solo debo soltar el globo. Gracias, pero ya termino. Solo debo soltar el globo. ¡Qué emoción! ¿Puedo ver cómo lo suelta? ¡Qué emoción! ¿Puedo ver cómo lo suelta? Claro, quédese aquí y mire hacia arriba. Claro, quédese aquí y mire hacia arriba. Allí da. Es muy rápido. Allí da. Es muy rápido. ¿Sí? Ahora viajará por el cielo durante 2 horas. ¿Sí? Ahora viajará por el cielo durante 2 horas. Gracias por explicarme todo. Muy amable. Gracias por explicarme todo. Muy amable. De nada. Me alegra que tenga interés en la ciencia. De nada. Me alegra que tenga interés en la ciencia.